Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Y hoy vamos a hablar de algo que probablemente ustedes conocen o se imaginaba, pero hoy vamos a decirlo como realmente es. Hoy vamos a hablar de las licitaciones. ¿Cómo funcionan las licitaciones en Panamá y en el resto del mundo? La mayoría de los gobiernos del mundo, llámese Estados Unidos, Europa, América Latina, se han detectado coimas y beneficios a personajes del gobierno en ese momento para realizar una obra. Pero mayormente en los países de América Latina, mayormente. ¿Y saben por qué? Porque en una transacción de coima hay el coimero y el coimeado. Entonces, cuando usted llega a un país a licitar o a presentarse en una licitación, no es extraño que funcionarios del gobierno o terceros enviados por esos funcionarios les diga a las empresas ¿y qué hay para mí? Esto ya es una práctica universal y hoy van a ver con pruebas que esto se da. Compañías que saben que para licitar tienen que soplar las obras en un 10, un 20%, porque tarde o temprano saben que tienen que coimear a cierta gente que es la que toma la decisión. ¿Se ha preguntado usted por qué ya los Estados Unidos no participa en licitaciones en Panamá y en muchos países de América Latina? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? ¿Sabe por qué? Porque si en una compañía americana la descubren, el problema no lo tiene en el país donde le descubrieron la coima, lo tienen en Estados Unidos. Las cárceles tienen muchísima gente que fueron sorprendidas por este tipo de actos legales, pagando 20, 30 y hasta 50 años de cárcel. Por eso es que los Estados Unidos, como tiene que venir a licitar con los precios correctos, ya ni siquiera se molesta en hacerlo. Entonces ahora, en siquiera participar, las compañías que licitan o que participan en estas licitaciones para hacer obras grandes son españolas, italianas, brasileñas, ecuatorianas y hasta hondureñas. Miren ustedes. Veamos los últimos proyectos en Panamá y sus licitaciones. Empecemos por el más grande, la ampliación del juego de esclusas del Canal de Panamá. Participaron 3 empresas. Participó Grupos Unidos por el Canal, que era liderado por la empresa española Sacir Valhermoso, además por la italiana Impregilo, la belga Juan de Null y la panameña Constructora Urbana, CUSA, y presentó su presupuesto de licitación en 3.118 millones de dólares por debajo del presupuesto fijado por las autoridades del canal, que era de 3.481. ¿Quién quedó en segundo lugar? La empresa Canal, liderado por el grupo español ACS e integrado por FCC, que ya ha hecho obras en Panamá, la alemana Hotfield y la mexicana ICA, que también había hecho obras en Panamá. Y ellos licitaron u ofertaron 4.185 millones de dólares. Y la tercera, que era la más cara, Betchel
Taisei Mitsubishi Corporation, liderada primera de esas empresas estadounidenses e integrada por las dos restantes japonesas. Y la oferta era 5.981. ¿Qué hizo la ACP? Aceptó la mejor. Pero con los costos, con la alteración de los gastos, ya está casi rozando lo que había ofertado la norteamericana con la japonesa. Y eventualmente se va a saber con todos los reclamos que está haciendo Grupos Unidos por el Canal, que repito, creo que ya ha duplicado el presupuesto que ha dado, y sencillamente se lo ganó porque ofreció la más baja. Esto es una costumbre que después vamos a explicar. Ponga el precio más bajo y después yo te apruebo adenda, y termina siendo la más cara. Pero fue la que inicialmente puso el precio más bajo. Esta es una de las licitaciones. Ahora veamos SACIR y sus escándalos. Miren ustedes, el diario El País reveló que SACIR participa con el 48% de las acciones en la sociedad Grupos Unidos por el Canal. Ocultó los sobrecostos en su balance al reportarnos como ingreso de la operación, además de retrasar el envío de información contable a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y al Supervisor Financiero Español. Tiene 10 años de disputas legales que llegaron incluso a tribunales de arbitramiento. Los economistas aceptaron pagarle al Estado 77 millones. Esto fue en Colombia. Protagonizó una de las grandes disputas administrativas. Bueno, ha tenido una serie de escándalos por diferentes países de América Latina. Este es SACIR. Pero también Grupos Unidos por el Canal lo representa Impregilo, que ha hecho, por ejemplo, Impregilo ya había hecho obras en Panamá. Hidroeléctrica La Fortuna la hizo Impregilo. Ha construido en Italia y en alrededor del mundo. Pero miren ustedes, por ejemplo, los escándalos. Crisis de Impregilo, nada más que voy a leer los títulos. De Impregilo provoca un nuevo escándalo financiero en Italia. Dice, los dos mayores dirigentes del grupo, el presidente Paolo Savona y el administrador delegado Pier Giorgio Romotti, también están siendo investigados judicialmente, a la vez que han sido confiscados documentos de la oficina italiana de la firma de revisión de cuentas de Olite y Touch. Paraguay inicia investigación sobre pago a Impregilo y Túnez. O sea que todas estas empresas en diferentes partes del mundo tienen una serie de escándalos. Ahora veamos IBTG. Esta empresa no hay que buscarla afuera, porque los escándalos los tiene aquí en Panamá. Miren todas las licitaciones que tiene. Hospital Metetí de Darién, 36.500.000. Eso es lo que él ofertó. Hospital Anita Moreno de Los Santos, 59.500.000. Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, 110.500.000. Hospital de Bugaba, Chiriquí, 30.600.000. Y el Ministerio de Salud nos confirmó que ninguno de esos hospitales está terminado. Miren ustedes, ninguno está terminado. Este es IBT. Ahora vayamos a FCC. FCC es la empresa que conjuntamente, FCC se llama Fomento de Construcciones y Contratos. Es un grupo empresarial español. Esta es la empresa que conjuntamente con Odebrecht se ganaron la línea 2 del metro. FCC tiene una serie de obras hechas en diferentes partes del mundo, especialmente en España, en Canadá, en Costa Rica, en Estados Unidos, en México, etc. Pero en Panamá, por ejemplo, fue la que hizo los corredores, estos pasos rápidos entre Vía Brasil, por ejemplo, y Calle 50,
Por ejemplo, Corredor Vía Brasil, tramo 1, 239, voy a hablar en millones redondos, 239 millones terminada. Corredor Vía Brasil, tramo 2, 216 millones. Camino de acceso a la minera Panamá, 122 millones de dólares. Reparación Puente Centenario, 34.750.000. Hidroeléctrica Bajo Frío Chiriquí, 88 millones. Ciudad Hospitalaria, 587 millones detenida. Y línea 2 del metro, que se la acaba de ganar, todavía no ha sido adjudicada. Pero miren los escandalitos. Atentos a FCC porque el nombre de grupo de construcción es noticia ya que presuntamente pagó 710.000 euros en comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de lograr adjudicación en Cataluña. O sea, todas tienen su historia. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos no les importa tanto el pasado de la empresa, sino cuál es el negocio que van a hacer. Finmecánica, miren ustedes, ni siquiera tengo que hablar, vamos a poner aquí, según el diario, vamos a ver, Panamá, la empresa italiana Finmecánica vendió a través de su filial Selex 6 helicópteros, 19 radares y un mapa digital por 250 millones de dólares. Tiene escándalos en India, en Suecia, en Italia, en Roma, no quiero leer, en Brasil, en diferentes lugares, esta empresa. Acaba el gobierno panameño de decir, llévense sus radares que no sirven para nada y devuélvanme el adelanto que le hicimos. Seguimos ahora con la empresa Genisa, y ustedes se preguntarán, ¿y quién es Genisa? Genisa es la que ya lleva el 95% de avance en la hidroeléctrica Barro Blanco. Fíjense esta noticia. El empresario Sucri Cafi, 67 años, integrante de la Junta Directiva de Generadora del Istmo S.A. Genisa, constructora de la hidroeléctrica Barro Blanco, se encuentra detenido en Honduras desde el viernes de la semana pasada, bueno, esto es una noticia un poco vieja, por la supuesta comisión del delito de estafa al Seguro Social de ese país. Un presidente de una empresa que está detenido. Fíjense ustedes, ¿por qué he hecho este programa? Por el escándalo de Odebrecht. Es que todo esto ha salido a raíz de la detención del presidente de Odebrecht en Brasil. Pero hablemos un poco de las obras, dice, miren, aquí dice, por ejemplo, las obras construidas por Odebrecht, Corredor Colón, 163 millones de dólares, Autopista Alberto Mota, 186 millones de dólares, interconexión vial entre Avenida Balboa y Avenida de los Poetas, que vendría siendo el Corredor 3, 782 millones, preservación del patrimonio histórico, 181 millones de dólares. Construyó la primera línea del Metro de Panamá con FSC, que empezó por 1.650 millones, terminó por 2.100. La hidroeléctrica Chan es otro, este es la línea 2. La línea 1 la hizo por 1.400, terminó en 2.100. Acaba de ganarse la línea 2. Pero también tiene en el consorcio Proyectos Pernet, la línea, tiene la renovación urbana de Colón, que en estos días se da la licitación. La hidroeléctrica Cham por 1.049 millones de dólares. Y una de las cosas que tiene esta empresa, que ha terminado todas sus obras, pero fíjense ustedes lo que sale aquí. El conglomerado de la familia Odebrecht
está acusado de haber sobornado con 2.100 millones de dólares a la petrolera estatal Petrobras, quien fue uno de sus clientes clave desde 1960 a la fecha. El crecimiento de la constructora precisamente se dio durante los gobiernos de Lula da Silva y Rousseff. Emilio Odebrecht señaló en la revista Época de Brasil que tendrán que construir 3 celdas más, una para mí, una para Lula y otra para Dilma. Si es que su hijo Marcelo, quien está hace poco, se desempeñaba como presidente de la empresa, termina preso. El mismo presidente reconoce que también hay que meter preso al expresidente y al actual presidente. Pero que yo quiero llegar con esto. O mejor dicho, vámonos a un cambio y regreso con más información de las licitaciones. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. ¿Cómo evitar estos problemas en las licitaciones? Primero, cambiando la mentalidad de nuestros gobernantes. ¿Quiere que les diga una cosa? Eso es más difícil que pellizcar un espejo. Eso es casi imposible. Ya gobernantes que no tengan en la mente la posibilidad de cómo beneficiarse, que no la tengan, yo creo que no existen. Y si quedan muy pocos. Todos buscan de una u otra forma beneficiarse. La norma que dice a las empresas, o permites la coima o no te ganas la licitación. Esa es la enseñanza que nos han hecho. Miren, hay un caso en Ecuador de una de estas compañías que yo mencioné, donde fue sacada del Ecuador y después arreglaron con Correa y sigue construyendo en Ecuador. Explíqueme cómo arreglaron. Bueno, las fianzas de garantías, y esto es trabajo de la Contraloría. La peor Contraloría que ha tenido este país fue la última, la del gobierno anterior. Porque con un contralor responsable, estas licitaciones, si no cumplen, se puede salvar. ¿Qué dice la regla de la fianza? Mire, cuando usted recibe un adelanto, caso por ejemplo Hidalgo y Hidalgo, riegos de Tonosí, recibieron 30 y pico millones, tienen que poner una fianza de garantía por el 100% de lo que están recibiendo. Estaría la compañía de seguro o el banco que recibió dinero por esa fianza, porque esas fianzas cuestan dinero, garantizándole esa inversión al Estado. Pero como no habían fianza de garantía, ¿a quién le vas a cobrar? Cuando usted recibe dinero por adelantado, la fianza de garantía es por el 100%. Cuando usted recibe dinero por obra construida o por servicio cumplido, la fianza es 10% porque a usted le van pagando conforme usted va cumpliendo. Y en la mayoría de los casos esto no lo han. Entonces, cuando usted le adelantan toda la plata, la garantía es total. El gobierno no construyó, a mí me importan 2 pepinos que tú no hayas construido, pero a mí la empresa que te dio la fianza me paga. Y también tiene que saberse qué empresa es la que dio la fianza. Miren, si quieres que no haya coima, tienes que empezar por los gobiernos, pero también por la cultura de los pueblos. Nosotros hemos aceptado que esas son las reglas del juego. Nosotros como pueblo, como gobernado. Pero ¿cuáles son los 5 peores delitos en la licitación? Y voy a empezar del más penal, del más descarado
y va bajando los niveles hasta que llega uno que pareciera que el pueblo dice, bueno, ¿qué alternativa me queda? Primero, los que reciben adelantos, como Riegos de Tonosí de la empresa Hidalgo y Hidalgo, y no hacen absolutamente nada, no mueven una piedra. Por eso uno de sus socios está preso. Los que nunca terminan las obras, en esta categoría está IBT. Ahí están los hospitales, no los ha terminado. Y ya se les pasaron la fecha de vencimiento de algunos, de entregarlo. Los que se ganan las licitaciones bajando el precio y después con la complicidad del funcionario o del gobernante le agregan adenda y termina siendo 2 y 3 veces más cara que el precio que pusieron cuando se la ganaron. Y los que terminan todas sus obras y los acusan de coimero. Esa sería en orden, yo diría, de la peor a la menos peor. Vamos a ponerlo así. Pero podemos decir coimea, pero termina sus obras. Es que eso es lo que prácticamente nos han enseñado al pueblo. Por lo menos esta termina las obras y las termina bien. Ah, pero coimea. Por percepción. O sea, yo no estoy diciendo, yo lo único que leí son cosas que están en internet. Lo que está preso el presidente Odebrecht, eso no lo estoy inventando yo. Que está preso el presidente de Genisa, eso no lo estoy inventando yo. Los escándalos de todas estas empresas alrededor del mundo, eso no es un invento. Pero no podemos decir, por lo menos termina todas sus obras. Muy bien, pero es lo mismo que decir, hombre, mi mujer me es infiel, pero cocina bien. O una mujer decir, mi marido me pega, pero paga todos los gastos. Ahora, yo me hago esta pregunta para terminar o pasar a otro tema. ¿Creen ustedes que algún día lograremos verdadera transparencia en las licitaciones? La respuesta ustedes la saben y yo también. Voy ahora al caso de las declaraciones de Manuel Antonio Noriega. Yo quiero empezar con esta reflexión. Pedir perdón beneficia más al que lo pide que al que lo da. ¿Por qué? Porque pedir perdón significa que cometiste algo malo, que cometiste un delito, que cometiste una falta, que tú en tu conciencia tienes algo que te atormenta. Y el pedir perdón es un catarsis, es un lavado de conciencia, de alma, de todo. Por eso siempre el que pide perdón se beneficia más que el que lo da. Entonces la decisión de Manuel Antonio Noriega de pedir perdón es un acto íntimo y personal de él, muy meditado, muy pensado. Y la decisión de perdonarlo o no también es un acto íntimo y personal de cada uno de los panameños. Y no debe ser cuestionado, porque cada uno reacciona diferentemente. Yo lo que sí no creo oportuno, conveniente, es más, para mí es inaceptable, que personas que puedan influenciar en la opinión pública traten de trasladar su opinión a otros. Esto es un asunto personal, individual e íntimo de cada panameño si lo perdona o no. Voy a un cambio comercial. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. El 1 de julio debemos tener una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional. Se ha hablado de que peligra la famosa gobernabilidad. Yo no creo que nunca hubo, en el año que tiene este gobierno, un pacto de gobernabilidad. Ahí hubo un pacto de beneficencia, de beneficiarse, tanto de un lado como de otro, pero gobernabilidad, bueno, si lo analizamos, de que la Asamblea no se detuvo
por un año, pudiéramos llamarlo un acto de gobernabilidad. Pero todos sabemos que eso es un acto de conveniencia. Pareciera que peligra ese acto. Y pareciera ser que va a depender de qué candidato sugiere el PRD para seguir con este acto de gobernabilidad. Yo me atrevería a sugerir, a recomendar que sea una figura que no esté contaminada, que no sea tóxica. En otras palabras, que no haya sido legislador, diputado en el periodo anterior. Samir Gossaine, por ejemplo, que es un muchacho educado, que es un muchacho que no viene contaminado, que no tiene el arrastre que tienen los diputados del periodo pasado con las famosas partidas circuitales. Recomiendo a ese. Si el PRD, escúchenme, insiste en poner a estos comodistas, a estos tipos que están buscando beneficio solamente personal para ellos, se va a romper la alianza. ¿Y qué sugeriría yo? Repitan el que tienen. A mí personalmente me sorprendió la actuación de Baby Valderrama. Yo no pensé que iba a ser tan buena labor. Ha sido conciliador, ha sido respetuoso, se han aprobado leyes, ha sido correcto y esa sería una opción. Eso es lo que yo quiero recomendar en la Asamblea porque ¿qué es lo que queremos al final? Que no se estanque. Mira, la Asamblea se estanca y acá no se hace una ley más. Y se van a negociar. Las partidas circuitales del año pasado van a ser chicha de piña por el negocio de los votos. Bueno, y hablando de las partidas circuitales, mañana se cumple un año, 26 de junio, de que el ministro Fran de Lima viniera a este estudio de televisión a darnos la lista oficial de las partidas circuitales que recibieron los diputados. Ustedes vamos a recordar ese momento, vamos a recordar cuando le preguntábamos al ministro si esto era la lista oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Y vamos a dar la lista completa, algunos ya no son legisladores, y no los estamos acusando de ladrones, que quede claro. Lo que los estamos acusando a las autoridades y a estos diputados es de no haber informado en qué usaron esos fondos. Vamos a verlo. ¿Quién me acompaña? El ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo surge esta entrevista? Porque es importante, porque lo que vamos a dar acá son cifras oficiales. Correcto. Por eso fue la invitación de que no fuera solo la lista, sino también su presencia. ¿Cómo surge esta entrevista? Este tema ha surgido en los diferentes medios de comunicación en los últimos días, después de las elecciones, hablando de las partidas, cuánto se le dieron a los diputados del oficialismo, de Cambio Democrático, Molirena. Sin embargo, siempre sesgado, tratando de golpear al gobierno. Yo escuché un programa tuyo, creo que fue hace 2 semanas, donde fuiste muy objetivo en el análisis de las partidas, de que también todos los diputados habían recibido y no era unos justo, más, unos menos. y no era justo que a unos se señalaban y otros no. Entonces por eso te contacté y te expresé mi interés de venir al programa y aclarar de dónde nacen las partidas, bien, que esto no es una creación de este gobierno y cuánto recibió cada diputado. Voy a empezar primero por partidos políticos y voy a empezar primero por oposición, porque a veces en las mismas declaraciones de los diputados pareciera que los diputados de oposición no recibieron partidas circuitales. Voy a empezar, por ejemplo, con el PRD y voy de menos a más. Juan Carlos Arosemena fue el que menos recibió, $460,000, todo esto es en 5 años. Después le sigue Yacir Puricay, 470,000, Denis Garce, 720,000, José Luis Fábrega, 1.385.000, Elías Castillo, 1.435.000, Freddy Torres, 1.400.000,
1.064.500. Rogelio Paredes, 1.535.000. Miguel Alemán, 1.630.000. Crescencia Prado, 1.685.000. Iracema de Dale, 1.930.000. Romualdo Domínguez, 2.260.000. Rubén de León, 2.070.000. Francisco Vega, 2.295.000. Leandro Ávila, 2.320.000. Raúl Pineda, 3.613.000. Cipriano Adame, 4.555.000. Y el número 1 en el PRD, Benicio Robinson, presidente del PRD, $5.529.000. Esto es PRD. Vamos ahora al panameñismo. Voy de menos a más y repito, son lo que recibieron en los 5 años. Adolfo Valderrama, el que menos recibió del panameñismo, 3.810.000. Juan Ríos, 3.832.000. Luis Eduardo Quidor, 3.835.000. Hugo Moreno, 3.850.000. Jorge Arrocha, 3.880.000. Miguel Salas, 3.904.000. Carlos Santana, 3.960.000. José I. Blandón, 4.215.000. José Luis Varela, 4.505.000. Alcibiades Vázquez, 4.550.000. Osman Gómez, 6.645.000. Y Pablo Vargas, que fue el que más recibió, campeón mundial del panameñismo, 7.174.318. Ese es el partido. Ahora vamos a ver el partido Molirena. Bueno, Irene Gallegos, del Partido Popular, el único diputado, recibió 842.000. Partido Molirena, Jorge Rosas, 3.980.000, casi 4 millones. Miguel Fanovich, 6.930.000. Francisco Alemán, 7.580.000. Y Tito Rodríguez, 7.713.700. Ahora vamos a la sabrosura. Vamos al CD. Empiezo, repito, del que menos recibió al que más recibió. Y vuelvo a hacer la aclaración. Si algún diputado tiene los auditos por la Contraloría de estas partidas, está abierto, o parcial, por supuesto, está abierto para venir a mostrarlos en el programa. Porque la costumbre es que nadie hace audito, o muy pocos. Vamos a poner muy pocos, porque de repente por ahí hay alguien que sí permite los auditos. Absalón Herrera fue el CD que menos recibió, 5.690.000. Miren en qué empieza esta lista, en 5.6 millones. La del PRD empezaba en 400 y pico mil. La del panameñismo empezaba en 3.8 millones. Miren la diferencia. Juan A. Martínez, 5.775.000. Luis Corbillón, 5.788.000. Abelardo Antonio, 6.230.000. Luis Lai, 6.260.000. Mario Lazarus, 7.260.000. Héctor Aparicio, 7.275.000. Gabriel Méndez, 7.310.000. Salvador Real, 7.310.000. Víctor Juliao, 7.359.000. Aris de Icaza, 7.455.000. Francisco Brea, hasta que se marea uno de tanto dinero, 7.664.000. Fernando Carrillo, 7.690.000.
Sergio Gálvez, 7.710.000. Yo pensé que Gálvez era entre los 10 clasificados, ni siquiera llegó de 25. Ok, Noriel Salerno, 7.782.000. José Lozada, 7.950.000. Y fíjense que esto es dado por el MEF. Estos fueron las asignaciones. Esto es oficial. Esto no es una lista inventada. Hernán Delgado, 7.960.000. Nelson Jackson, 7.900.000. Vidal García, 8.030.000. Ronnie Araúz, 8.051.000. Rubén Frías, 8.090.000. Edwin Zúñiga, 8.122.000. Abraham Martínez, 8.130.000. Marilín Vallarino, 8.130.773. Dalia Bernal, 8.170.000. Marcos González, 8.225.000. Rogelio Baruco, 8.275.000. Yanivel Ábrego, 8.311.000. Ricardo Valencia, 8.485.000. Leopoldo Archibol, 8.490.000. Raúl Hernández, ya estoy terminando, 8.612.800. José Herrera, 8.770.475. Carlos Afú, 8.825.400. Mario Miller, 9.401.000. Dana Castañeda, 9.683.895. Manuel Cohen, 12.020.000. Y José Muñoz, que es el campeón mundial aquí de los legisladores, 15.650.000 dólares. Total, 416.585.000 en 5 años a través del PAN, el fondo de las partidas circuitales. Para terminar y cerrar ya mis comentarios, ojalá que las autoridades competentes conminen a todos los diputados a que tienen que explicar qué hicieron con esos fondos. Vamos contigo, Antonio.